Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Romanos capítulo 11, versículo 36. Y el tema es adorando a Dios por lo que es y hace. Romanos 11, 36. Porque de Él y para Él y por Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y otro pasaje similar que habla de darle la gloria y el honor y la adoración a Dios es Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al versículo 11. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Usted puede decir amén? Entonces, ¿cuál debería de ser la reacción de los cristianos cuando estas palabras llegan con la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida? Porque una cosa es escuchar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios es porque le damos lugar al Espíritu Santo para que la palabra sea revelada a nuestro corazón y que la podamos leer no como otro libro, sino como el libro de los libros, la palabra eterna de Dios. Para que seamos capaces de reconocer realmente quién es Dios y adorarlo, debemos de conocerlo. Aunque en las generaciones pasadas dice que Dios se dio a revelar por medio de las cosas creadas, de modo que el hombre no tiene una excusa que Dios no se le haya revelado. Pero en los postreros tiempos, Él se dio a conocer por medio de su Hijo Jesucristo, quien comparte su trono con Él. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con razón, aquel acto de aquella mujer pecadora, que cuando llegó a la casa de Simón el fariseo, tuvo una revelación de que si ella hacía un acto de adoración para Jesús, era como que si lo estuviera haciendo para el Padre, porque así lo recibe Jesús. Y es una adoración, escuche, extrema, que ninguno de los conocedores de la ley le habían rendido al Señor. Vea cómo se ha dado a conocer Dios, y especialmente solo en los Salmos. Usted puede ver que Dios se ha dado a conocer como Dios el Padre, como nuestra roca, como nuestro Salvador. Se ha dado a conocer como el sol de justicia. Se ha dado a conocer como nuestro escudo,
como el poderoso de Israel, quien fundó la tierra, creó el norte, el sur, el este y el oeste, y que Él gobierna sobre los mares impetuosos, y que Él también se exalta sobre todas las naciones. Él le dio forma a nuestro cuerpo, dice el Salmo 139. Él determina el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Dios no padece de demencia. Él es el Santo de Israel. Y también se revela como el Dios de misericordia, que no le paga al hombre conforme a sus obras, sino que tiene misericordia, que es compasivo y que nunca duerme el que guarda a su pueblo. Solo allí usted puede sacar una gran lección de que Dios es digno que le adoremos. ¿Qué es la adoración? Puede haber muchas definiciones, pero yo quiero darle una que creo que nos ayuda mucho a vivir con temor y temblor. No solo venir a la casa de Dios con temor y temblor, sino vivir todos los días así. La adoración realmente, como dijo un predicador famoso, es temblar humildemente ante Dios y confesar que somos pecadores ante Él, amarle y creerle y hacer su voluntad. Entonces, Él se vuelve más y yo me vuelvo menos. Es entonces donde nos podemos identificar con las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Para vivir una vida de adoración, fíjese que se requiere valentía. Y usted va a decir, ¿por qué? Sí, se requiere valentía, porque debemos de dejar ir el pecado de nuestra vida y dejar ir nuestras tendencias a vivir practicando las obras de la carne. Escuche, cuando nosotros nos mantenemos practicando las obras de la carne, Dios no puede recibir la adoración de un cristiano carnal, porque al Señor se le adora en espíritu y en verdad. Dejar ir el pecado no es sencillamente venir a cantar a veces cantos desentonados a la iglesia. Pero aunque cantemos cantos desentonados, pero si vivimos una vida para Él, Dios recibe sus cantos aunque sea con gallos. Pero si usted no vive para Dios, usted puede tener la voz del mejor cantante mundial, no sé quién es hoy. Usted lo sabe, pero no quiere decir. Pero estoy hablando de los del mundo. Pero Dios no recibe eso. Entonces, no es cantar solamente en los cultos. No es cantar solamente cantos bonitos, apasionados. Y volver los demás días de la semana y caer en los mismos hábitos que muchas veces caemos. Eso solamente es un espejismo en nuestra vida. Dejar ir la tendencia de vivir practicando el pecado es cuando nosotros podemos hacer real
la palabra donde dice que es levantar. ¿Quién habitará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Aquel que levanta sus manos y adora a Dios sin iras y contiendas. Entonces, la verdadera adoración implica un cambio de actitud hacia Dios. Debe de ser, escuche, yo tengo 3 cosas acá muy importantes. La adoración a Dios debe de ser, 1, el resultado de nuestra salvación. El resultado de nuestra salvación. Y todos los libros de la Biblia fueron escritos para el pueblo. Aunque los demás pueblos podían aplicar esos principios, pero la prioridad de Dios fue dejar su palabra para sus hijos. Y por eso a sus hijos que ha salvado les da el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y deberíamos nosotros de preguntarnos: ¿será que yo amo a Dios con todo mi ser? Es una buena pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo hoy. ¿De verdad, Señor, te amo sobre todas las cosas? Tú eres el único y el más especial. Tú eres el que ocupa la prioridad en mi vida. Tú eres el más importante. ¿O le doy prioridad a otras cosas de la vida? Escuche, entonces, Él le dio este mandamiento al pueblo que había salvado. Cuando Moisés le lleva la buena noticia al pueblo que estaba cautivo en Egipto, a los israelitas, Él le lleva una buena noticia: que Dios no se le ha olvidado una promesa que le había hecho, de sacarlos y salvarlos de la esclavitud. Y vea la actitud del pueblo cuando escucha esa buena noticia. Éxodo 4:31. Dice Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó, es decir, la buena noticia que Moisés y Aarón le llevaron al pueblo. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, escuchen, no a los egipcios, a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, ¿cuál fue la actitud a esa buena noticia de salvación? ¿Qué dice la última parte? ¿Qué dice? Se inclinaron. ¿Y qué? Y adoraron. Entonces, la adoración es para aquellos que han disfrutado de la salvación. Lo triste es que los que hemos disfrutado de la salvación no disfrutamos vivir en una vida de adoración para Dios. ¿Acaso no debe de ser ese el principio de los cristianos hoy? De adorar, de inclinarnos ante Dios. Yo no sé si usted recuerda, pero si no, corríjame. En todo el mobiliario del templo había sillas cómodas como esta. No, perdone. Había sillas cómodas en el mobiliario del templo como estas. Ya los puse en qué pensar, ¿verdad? Es que no había. Porque si el pueblo no estaba de pie danzando delante del Señor, no estaban echándose el cuaje. Estaban postrados delante de Dios.
Bueno, eso es una ganancia para ustedes, oye. Las buenas sillas, por supuesto. Pero no se aproveche de echarse su siesta en los cultos. Éxodo 12, 27 y 24. Cuando Dios le manda a los israelitas a enseñarles sobre el significado de la Pascua, que se lo enseñen a sus hijos, vea cuál fue la actitud del pueblo. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Es decir, la Pascua. Versículo 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, ¿qué hizo el pueblo nuevamente? ¿Se inclinó qué? ¿Cruzó los brazos? ¿Se inclinó y adoró? Yo una vez fui a una comunidad muy lejana, la iglesia no como esta, con piso de tierra, y a los niños les habían enseñado un principio, los papás, que todos los niños pasaban al frente con sus papás a hincarse antes de que empezara el culto. Mire, me dieron una lección como usted no tiene idea. Todos los niños hincados, junto con sus papás, inclinados ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea cuando el ángel de la muerte pasa y hiere a todos los primogénitos de Egipto, y los hijos de Israel, ni siquiera los animales fueron muertos, mucho menos los primogénitos de ellos. Y Dios dijo, es que se sacrificó un cordero tipo de Cristo, que los libró a ustedes de la muerte. Y este es un acontecimiento que ustedes deben de celebrar por generaciones. Cuando el pueblo escucha eso, dice que se inclina y adora a Dios. Número 2, la adoración a Dios debe ser resultado de nuestras oraciones. En Génesis 24 tenemos una lección y una historia tan maravillosa que realmente es hasta apasionante. Tenemos a Abraham, que tenía a su hijo y le quería buscar esposa, pero no quería que su hijo se casara con las cananeas y gente que no conociera a Dios. Entonces manda a su mayordomo de confianza a buscar dentro de su parentela la esposa para su hijo. Vea, una tarea muy difícil. No sé cuántos kilómetros tuvo que salir este hombre para ir a buscarle la esposa al hijo de su amo. Era una tarea tan difícil que él hizo un juramento. ¿Y cómo era que él necesitaba esa gracia de Dios para poder tomar una decisión y llevarle de lejanas tierras una mujer que le temiera a Dios para Isaac? Qué difícil que una señorita aceptara una propuesta de un extraño. Mira, allá está un muchacho, y no llevaba su teléfono con las selfies, ¿va? Y las fotos photoshopeadas de Isaac. No las llevaba para decirle, miren, este es el muchacho guapo. Wow. Yo creo que ese principio agarraron los que se enamoran por Facebook, ¿verdad? Sí, porque hay unos hermanos que han cometido unas tonteras. Como ahí uno puede poner
cualquier información falsa y las hermanitas se la creen. Y cuando conocen en persona al fulano, ay Dios mío, tienen de suegro al vivo diablo y a un demonio de esposo. Paréntesis, es para las patojitas. Pero qué difícil. Mire, esto solamente en el plan de Dios podía funcionar. Y él dijo, Señor, vea la oración que hace, 24, 12 al 15 de Génesis 24. Y dijo este hombre cuando salió, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi siervo Abraham. Si era fiel, ¿verdad? He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por el agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Vea la oración que él hace. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Isaac de la alabanza, ¿verdad? Ay, ya Isaac ya me sacó de onda. Y también daré de beber a tus camellos que están, dice, que esta, la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y vea el versículo 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca. Es que Dios escucha la oración, ¿verdad? He aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro, dice, sobre su hombro. Y bueno, sigue la historia porque es muy larga. Pero vea la oración que este hombre funciona. Y es que, hermanos, la oración funciona. No, la oración funciona. Es que lo que pasa es que a veces no entramos al trono de la gracia con fe. Y cuando hay que pedirle a Dios hay que entrar con fe. Y este hombre aprendió de Abraham, que era el padre de la fe, que le creía a Dios. Y él había sido contagiado de la fe de su amo. Y ahora con esa fe que ha sido transmitida por su amo, él va obedeciéndole a su amo, honrando a su amo. Y él lo primero que hace es acudir al Dios de los cielos. Y hasta le pone condiciones. Y le dice que aquella muchacha que salga y que yo le pida agua para mí y que me ofrezca también para mis camellos, que ella sea la esposa de mi amo Isaac. Y dicho y hecho. Ahora vea la actitud que él toma cuando Dios le contesta. 26 y 27 del mismo capítulo. 26 y 27. Entonces dice, cuando vio la respuesta a su oración, ¿qué hizo el mayordomo? Se inclinó y ¿qué otra vez? ¿Qué? Adoró a Dios. Reconoció que el Dios de los cielos tiene el poder y tiene la misericordia para aquellos que le buscan. Y escucha sus oraciones. Porque yo pienso también que este hombre vivía humillado delante de Dios como lo vivía Abraham. Abraham quizá le había enseñado, tal vez no con cátedras,
sino con su forma de vivir, cómo era adorar a Dios. Y este hombre dice que lo hizo. Y vea el versículo 27. Y dijo, esta es adoración. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo, su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Bendijo a Dios. Entonces, hermanos, la reacción de los cristianos debe de ser que cuando vemos que Dios nos contesta, debe de ser adorarlo con todo nuestro corazón. Y número 3, debe de ser también nuestra adoración aún en medio de las aflicciones y los problemas. Dios es digno que lo adoremos en todo tiempo. Perdone, en las buenas y en las malas. Porque si no, no es adoración. Por eso necesitamos conocer más a Dios. Y conocer no solamente a Dios, sino también los caminos de Dios. Dios en su soberanía a veces permite cosas que nos pasan en la vida que ni siquiera entendemos. Puede haber muchas razones por las cuales pasamos nosotros problemas y dificultades. Pero una de ellas, escuche, como nosotros somos rebeldes, somos duros, nos gusta más vivir en la carne que en el espíritu. Entonces creo que uno de los propósitos de Dios para que nosotros aprendamos a depender de Dios es quebrantarnos. Porque cuando todo está bien, el hombre, yo no sé qué porcentaje, es difícil que se quebrante delante de Dios. Y muchas veces solo nuestro corazón es quebrantado en medio de los problemas y las aflicciones. Como lo hizo con David. Fíjese que David pasó un proceso difícil por su pecado. Y Dios tenía una razón muy justificable de juzgar el pecado de David, el pecado que cometió contra Urías y contra Betsabé. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Castigando a David con una aflicción que Dios le dijo: el hijo que has engendrado con esta mujer morirá. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? Era defendiendo su santidad. Porque David era un hombre que Dios lo había levantado y lo había puesto en alto para que el nombre de Dios fuera exaltado en Israel. Pero él manchó el nombre de Dios. Dios le había dado ese gran privilegio y honor de ser el representante de Dios en una nación. Y claro lo fue, pero le falló. Y ahora el niño empieza enfermo. Y a David le duele lo más profundo de su ser cuando este muchacho, este niño, empezó a estar grave. Se quitó sus vestiduras de rey y se fue a vestir de cilicio y se encerró y no se bañó. Y estuvo allí encerrado, sufriendo su dolor. Creo que 7 días, o no recuerdo bien. Sí, ¿verdad? Fueron 7 días. Y sus íntimos tenían temor cuando el niño murió.
Y dijeron, si el rey David no comía, no bebía, estaba hecho pedazos, estaba quebrantado. Cuando el niño estaba enfermo, y aún tenía él allá, dentro de su ser, la esperanza que el niño se sanara. Pero Dios había decretado, y cuando Dios decreta algo, mueva usted lo que sea, Dios lo va a cumplir, punto y aparte. Y cuando el niño murió, tenían temor de decirle, conocemos a David como es de guerrero, qué carácter el que tiene. Si le decimos, se va a matar. Y cuando le tocan la puerta y entra, David era muy astuto. Él dijo, ellos ya me traen una mala noticia. Y cuando David les dice, ya murió el niño, él dice, su siervo le dicen, sí, ya se murió. Bueno, ¿qué hace David? ¿Qué reacción tomó en medio de un dolor profundo? Vea 2 Samuel capítulo 12, versículo 20. Entonces David dice, se levantó de la tierra, no del trono de marfil y de oro, sino de la tierra. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos tiene que quebrantar, porque si no, no aprendemos muchas lecciones. Y dice, y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Adoró, dice. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Qué pasa cuando un familiar muere? Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Y acaso es eterno acá, pues? Y empezamos a renegar contra Dios. Yo creo que una de las lecciones que tenemos que tomar es que cuando un hijo de Dios se muere, mejor hagamos un buen culto de fiesta. No, usted no quiere eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Cantamos aquellos cantos, hermanos, más allá del sol. Cuando allá se pase lista, en mi nombre yo respondo, a ver si va a responder. Fíjese que a pocos velorios he ido, cuando hay cultos de celebración y de gloria, cuando un hijo de Dios muere. No hay adoración. ¿Es lloradera? No, pues hay que llorar, claro, si para eso Dios nos dejó las lágrimas. Dice que las lágrimas son el desagüe del alma, pues. Para eso las dejó. Pero nunca debemos de dejar que la tristeza nos invada. Porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que cuando yo me muera, hermanos, si ustedes están todavía, si ustedes no me toman la delantera, yo quiero un culto, pero no de consolación. Yo quiero un culto de adoración para Dios. Y si usted se quiere morir también, apúntese. Y vamos a contratar al ministerio de alabanza. Y vamos a recoger una buena ofrenda. Como estamos hablando de que a Dios hay que adorarlo en todo tiempo, pensemos en Job. Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que vivía educando a sus hijos y teniendo temor de que sus hijos
pudieran fallarle al Dios que él conocía. Y un día Satanás viene y se presenta delante del Señor. Y Dios, vea, no sé si cabe la palabra, pero orgulloso de su hijo. Y le dice al mismo Satanás en su cara: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Será que Dios puede decir lo mismo de usted o de mí? No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Ah, sí, le dice Satanás, es que como lo has bendecido tanto, pero quítale sus bienes y a ver si no te maldice en tu propia cara, le dice a Dios. Pues Dios dice: yo conozco a mi siervo Job. ¿Quién es? Y uno dice: bueno, te doy permiso para que le quites todos sus bienes, pues, para que veas que este hombre no tiene su corazón ahí, sino lo tiene en mí. Bueno, usted sabe que le quitó todo. Hermanos, que cuando usted pierde su trabajo, ay Dios, hay que hacer culto de consolación para usted. Cuando usted no logra tener un trabajo de acuerdo a la profesión que usted tiene, ¿para qué estudié tanto? Y Dios tal vez diciéndole: mira, te voy a bendecir más en un oficio que en tu profesión. Y nosotros caprichosos. Una vez vino una gerente de un banco diciendo que no había cómo salir de sus deudas y que no le alcanzaba su sueldo. Y se le dio este consejo: ¿qué más sabe hacer usted? Ah, ¿de verdad qué más sabe usted hacer? Aparte de su profesión. Ah, bueno, ¿qué sabe hacer? Fíjese que yo tengo una receta excelente de los pachitos de mi abuelita. ¿Y por qué no se pone a hacer pachitos? Y con los pachitos pagó las deudas y Dios la bendijo. A veces pasamos situaciones difíciles, pero como nosotros decimos: es que este chance no es de acuerdo a mi categoría. Yo me encontré una vez un hermano, tenía una licenciatura en no recuerdo qué, y no estoy menospreciando un trabajo, pero yo me metí a un bus y entré, hola pastor, mucho gusto, me dice. El licenciado en no sé qué cosas iba de chofer. Y uno se queda como que así: pastor, tengo 3 hijos en la casa y mire, esos no perdonan, comen. Y Dios me dio esta oportunidad en ese tiempo, hace mucho tiempo, y me dice: me estoy ganando 100 quetzales diarios y ya llevo comida para mis hijos y le doy gloria a Dios por eso. Bueno, por algo estoy diciendo esto, pues. Pero vea, Job pierde todo. Y no solo eso, 7 hijos. David perdió uno y estaba hecho pedazos. Y Job pierde 7 de un solo. ¿Y cuál fue la actitud de Job? Vea el versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto con todas esas malas noticias, pero no para reclamarle a Dios. Dice: se rasuró su cabeza. ¿Y qué hizo? Y se postró en la alfombra, en la tierra. ¿Y qué más hizo? Y adoró. Y el versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Aunque no es que Dios se lo hubiera quitado,
sino le pidió permiso Satanás para ver si Job mantenía una vida de adoración. Entonces, en David fue juzgar su pecado y Dios defender su santidad. Y en Job la lección era para Satanás. ¿Sabe por qué era para Satanás? Porque a Satanás le dio una lección el mismo Job de decir: este hombre me adora a Dios por lo que Él es y por lo que hace. Y no importa las aflicciones. Dios es Dios y Él jamás cambiará. Y usted sabe el resultado de la vida de Job. Después Dios lo prosperó de una forma extraordinaria. El centro de esto es que en todo tiempo debemos de adorar a Dios. Para terminar, no sé lo que está pasando en su vida. Escuche, si no tenemos una revelación de Dios por el Espíritu Santo, entonces vamos a adorar a Dios cuando todo esté bien. Pero si las cosas no salen como nosotros queremos, entonces nos olvidamos de adorar a Dios. Hace unos días fui a un cumpleaños y estaba una animadora cristiana muy buena. Y ella estaba dando testimonio de su hijo de año 8 meses, que ella se descuidó y salió y se subió al bus y el niñito salió corriendo. Y cuando oyeron que pasó algo, las llantas de la camioneta le habían pasado encima al bebé. Y ella regresó y vio a su hijo sin vida. Y ella dice: mi corazón se desgarró, pero ahora Dios me sanó. Y desde ese tiempo yo le he dado honra y gloria a Dios por lo que Él es y no por lo que me pasa a mí. Entonces necesitamos tener esa revelación de Dios. Si no, sabe qué va a pasar, que cuando vengan problemas nos vamos a quejar, ponemos en tela de juicio las cosas, murmuramos y a veces hasta nos comparamos con otros, que otros viven bien y nosotros mal. Y dirá usted: ¿por qué solo a mí me pasa esto? Necesitamos realmente a veces los seres humanos una explicación de Dios. ¿Por qué nos pasan las cosas? Perdone, Dios no tiene la obligación de explicarle a usted. A veces nos va a explicar y a veces no. Ese es el Dios que debemos de conocer. Necesitamos 3 armas para conocer más a profundidad a Dios y adorarlo. Escuche: primero, por nuestra salvación; segundo, porque Dios escucha nuestras oraciones; y tercero, aún en medio de las aflicciones y los problemas. Pero necesitamos 3 armas fundamentales que el diablo ha hecho todo para que nosotros no las utilicemos. Escuche, se ha infiltrado tanto Satanás en la cristiandad moderna que queremos sí conocer a Dios, pero no queremos utilizar lo que Dios nos ha dado para conocerlo más y adorarlo en todo tiempo. 3 armas, pueden haber más, pero estas son las principales para que el Espíritu Santo traiga a nuestro corazón
esa revelación del Dios soberano, del Dios omnipotente, de Dios que tiene control de todas las cosas, del Dios que ha prometido nunca dejarnos y desampararnos, del Dios que es nuestra fortaleza. Pero lo podemos conocer solamente con la mente, pero debemos de conocerlo con nuestro espíritu. Y uno es el descuido que la iglesia ha tenido de la palabra de Dios. No hay otra generación que haya descuidado tanto la palabra de Dios como esta generación. Oí de un misionero en China que le quemaron su Biblia y solamente se quedó con un pedacito, Juan 3:16, y estuvo predicando un año sobre Juan 3:16. Y uno le dice, para mí con un mensaje, y se me terminó el parqueo. Un año compartiendo con ese pasaje, y cada vez que lo leía había una revelación. Pero descuidamos la palabra. Y así queremos nosotros vivir una vida de victoria, y una vida que agrade a Dios, y una vida de adoración. Otra cosa que descuida la iglesia es la oración. Tantas son nuestras carreras hoy en día, que yo aprendí un dicho de un pastor que él se lo dio a otro. A veces cocinamos tanto para Dios que sacamos a Dios de la cocina. La oración. La oración está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. La oración es una de las armas más poderosas que los cristianos hemos dejado. Ni siquiera tenemos la gracia, hermanos, de orar con reverencia, perdone, hasta por los alimentos. Señor, bendice esta comida, amén. Y nos la tragamos porque ya las tripas están angustiadas y las lombrices también. Ni para eso. Creo que cada vez que estamos enfrente de un plato de comida, si tuviéramos una actitud de revelación de que Dios es nuestro proveedor, apartaríamos un tiempo y quizá nos hincaríamos y levantar nuestras manos y decir: Padre, gracias porque tu palabra se cumple en mi vida. Que el salmista dijo: nunca he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mire, hasta ahí se puede adorar a Dios, pero la hemos descuidado. ¿Y sabe qué otra cosa hemos descuidado? Que a muchos les cae mal: el ayuno. La iglesia moderna ya no ayuna. A veces nosotros abrimos un salón los domingos para que usted venga y pueda estar a solas con Dios, porque en su casa usted quizá no lo va a hacer. Pero no. Para empezar, viene tarde al culto. Y si el pastor predica largo como su servidor, qué aburrido. Ya no veo las horas y me voy. Yo digo, Pablo dijo un pasaje a mí me da pena. Hay muchos cuyo Dios es el vientre. Wow. No podemos sacrificar ni un tiempo de comida para dedicarlo a Dios. Y así queremos tener una revelación de Dios. Perdone, no se puede. Tiene que ser la palabra, la oración y el ayuno. Perdone, yo no voy a descansar siempre de decir esto,
porque no es mi capricho, es porque Dios ha puesto esto en mi corazón para el bien suyo. Para el bien suyo, no para mí, para el bien suyo. Yo lo voy a hacer porque lo necesito personalmente. Un misionero de la India llegó a una iglesia de 3,000 miembros en Estados Unidos a un culto dominical. Y allá son puntuales para empezar y para terminar. Y el culto estuvo lleno, 3,000 personas cantando, danzando. Y el pastor dijo: yo siento que esta semana debemos de apartar un día para venir a orar como congregación. Y este hombre dijo: wow, de plano el edificio va a estar a reventar. 7 en punto llegó, no había nadie. Hasta el rato apareció uno que abrió la puerta y entró, y un cementerio, ni un alma viviente. 7:20 llegaron 2, 3. 7:30 llegaron 7 de 3,000. 7 de 3,000. Y 8 menos 20 llegó el encargado de la oración. Dio una recalentadita, hizo una oración light y dijo: estamos despedidos. Y él dijo: ¿cómo es posible esto? Si en mi iglesia el alma de la congregación es la oración. Nosotros empezamos a las 7 y cuando nos damos cuenta es medianoche. Pero ¿sabe por qué? Por la comodidad gringa. Y esa comodidad gringa nos ha contagiado a nosotros. ¿Por qué esta iglesia busca tanto a Dios? Porque la India es un país muy difícil para buscar a Dios. Pero el alma de mi iglesia, dijo él, es la oración. ¿Queremos más revelación del Espíritu Santo de Dios? Sí, practiquemos esas 3 cosas. Y usted sabe y se acordará de mí que va a funcionar. Por eso cantábamos este canto. No basta solo con cantar. No basta. Dice que hay que morir. Es necesario morir. Es que sin la muerte no hay vida. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.